El domingo pasado, hermanos, empezamos a hablar sobre la Gran Comisión, sobre la vida de una iglesia que va en marcha. La iglesia va hacia la patria celestial, hermanos. Vamos camino al reino eterno. Vamos camino a estar con nuestro Señor, a estar con Jesucristo por los siglos de los siglos. Y la iglesia en marcha es una iglesia, hermano, que vive bajo principios. Y estuvimos el domingo pasado, empezamos a hablar sobre algunos principios de la iglesia. Y estos principios son cosas que se deben ir repitiendo, porque la iglesia fue llamada para extender el reino de los cielos y edificar la iglesia. Dos labores, hermanos, que usted tiene como hijo de Dios: hablar de Cristo y compartir con los hermanos. Básicamente podemos resumirlo así: las dos labores de la iglesia es evangelismo para el mundo y discipulado para los demás. Los unos a los otros tenemos que entrenarnos. Y la vez pasada, hablando de la Gran Comisión, vimos las dos tareas en la Gran Comisión y estamos en la primera. La tarea de todos nosotros es ir a buscar las ovejas. Y la segunda es que las ovejas que lleguen hay que hacerlas discípulos de Cristo Jesús. Una de las cosas, hermanos, que últimamente se ha visto es como los judíos. Los judíos, dice la Biblia, que recorrían cielo, tierra y mar para hacer a la gente judaizantes. De hecho, el Señor no les dijo judaizantes, dijo para hacerlos 2 veces más hijos del infierno. Y a veces la iglesia busca ovejas para hacerlos miembros de una denominación. Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted vaya allí para que traiga gente aquí para que sean bautistas. Dios quiere que usted vaya afuera para que traiga gente aquí para que sean discípulos de Cristo, no más. Discípulos de Cristo. Y Dios vino a buscar ovejas y vino a buscar sus ovejas para que sean discípulos, pero estamos en la tarea de buscarlas. Y Dios las sigue buscando a través de nosotros. Mi esposo estaba compartiendo esta mañana y quiero compartir con ustedes. Fue maravilloso y me acordaba de este himno que estábamos cantando: llorando irán, pero felices volverán. Fue bonito ir al hospital, mi esposa con dolor, porque realmente fue con mucho dolor que fue allí al hospital, ser internada, pero regresamos con gozo, porque la mujer que colocaron allí de compañera de mi esposa y su hijo, que vive en Envigado, pudimos compartir el evangelio a ellos. Desde que yo llegué allí ¿qué día fue? Ya ni me acuerdo. El jueves en la noche, sí. De que ya allí pude conocer a esta dama, la saludé y empecé a preguntarle a ella y a compartirle el evangelio. Después llegó el hijo y el hijo quedó más interesado. Hasta la 1:30 de la mañana que les dieron de alta, compartimos el evangelio. Y fue maravilloso después, porque les dieron de alta a la 1:30 buscando un carro. Yo llamé hasta al sobrino de mi esposa, Carlos Miguel, a ver cuánto le cobraba para ir. Y eran 120,000 que le cobraban para ir a Medellín en esa hora. Y él: sí, mamá, vámonos. Y ella dijo: pero no gastes tanto. Entonces yo les dije: vamos y se quedan en nuestra casa y mañana madrugan. Y a esa hora fue bonito venirme con ellos. Durmieron en nuestra casa, comimos a esa hora. Tenían hambre, no le habían dado a esa mujer nada de comida durante todo el día. A esa hora estuvieron comiendo en nuestra casa, se levantaron, desayunaron, se fueron. Y lo más maravilloso es ver la gratitud de ellos, porque realmente fuimos con dolor, pero regresamos con alegría. Y yo le decía mucho: si usted va a un hospital y no comparte el evangelio, usted perdió la ida al hospital. Así haya salido sano, usted perdió la ida al hospital. Porque el propósito no es la sanidad de su cuerpo, es la salvación de las almas. De las almas, hermanos. Y qué bueno es este trabajo. Vimos algunos principios, hermanos, y quiero que lo recordemos, y porque vamos, creo que para el quinto principio. El primer principio que nosotros tenemos en la Biblia es que la iglesia primitiva difundió abundantemente el evangelio. Donde quiera que iban compartiendo el evangelio. Hermanos, si usted se va de paseo, debe hacerlo. Voy de paseo porque quiero evangelizar a otros distintos a los de aquí. Voy a disfrutar una playa, pero voy a compartir el evangelio en la playa, allí donde yo voy, en el hotel donde voy a dormir, donde quiera que vaya. Usted es un mensajero de las Escrituras, un embajador de Cristo, y donde quiera que usted vaya, Cristo debe ser conocido y Cristo debe quedar bien representado por usted y por mí, porque somos embajadores del cielo. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que hizo ese traslado de las tinieblas
a su luz. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz, pero ahora de la luz nos envía a las tinieblas. No para vivir en tinieblas ni para ser parte de ellos, sino para que las tinieblas desaparezcan y la luz reine en la vida de las personas. El segundo principio que nosotros vimos, que es un principio de establecer, es concentrar los esfuerzos en las personas receptivas. Concentrar los esfuerzos en las personas receptivas. Toda persona que esté atenta a escuchar, hay que ganarle, invertirle tiempo, hermanos. Invertirle tiempo. Nunca, hermano, se quede con la gente que rechaza, que es grosera. No le invierta, no eche las perlas a los perros, dice la Biblia. Pero aquella persona que es receptiva, invierta el tiempo, dele a conocer al Señor, permita que esa persona conozca al Señor, porque si conoce al Señor, entonces ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y empieza a ser su hermano, su hermana en Cristo y también su hija o su hijo espiritual. Yo le preguntaba a ustedes el domingo pasado, algunos ya no tienen hijos humanamente hablando, pero pueden tener muchos hijos espirituales. Y hay que trabajar. Cristo viene pronto. Tenemos que trabajar en ello. El tercer principio, hermano, que vimos es que la persona que ha creído hay que incorporarla inmediatamente a una iglesia, no a una denominación. Y el lugar más cercano al lugar que usted debe llevar a la persona bien convertida es a su casa. Es a su casa. Porque es el núcleo más pequeño. Y antes de que venga a este lugar a ver un montón de desconocidos, es bueno que conozca a su familia, porque cuando venga tendrá alguien con quien charlar. Y cuando esa persona llegue aquí, no me buscará a mí ni a los demás. ¿A quién buscará? A usted y a su familia. Y con ustedes empezará la gran comunión. Porque realmente, hermanos, es maravilloso incorporarlos inmediatamente a una congregación. Cuando ustedes van a la Biblia, que ya vimos estos versículos, la Biblia nos muestra que todos aquellos que creían eran bautizados, y tan pronto eran bautizados, eran ingresados a la iglesia. Una de las cosas, hermanos, que yo quiero que usted medite: Dios no quiere que usted sea parte de una denominación. Dios quiere que usted sea parte del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es esto: como siervos del Señor, nos hemos afiliado a una denominación, y es una de las mejores denominaciones a nivel mundial, no solo nacional, sino a nivel mundial, la Bautista. Tiene un testimonio muy bueno a nivel mundial. Pero la Bautista no fue fundada por Cristo, fue fundada por hombres, y se le dio el nombre de Bautista porque nuestra identidad públicamente es el bautismo en el agua. Por eso cualquier persona que diga que es bautista y no se haya bautizado no es bautista. Porque el bautista trae el nombre, es que se identifica públicamente por medio del bautismo como hijo de Dios. Hay otros que se llaman anabatistas. Los anabatistas es que no creen en el bautismo y no se bautizan, ¿cierto? Hay otros que se llaman presbiterianos porque su gobierno es de presbiterios. Cada nombre tiene una identidad, pero Dios no nos llamó para ser miembros de una nación, nos llamó para ser miembros de su cuerpo. Por eso trabajamos por una iglesia no bautista, sino una iglesia bíblica que pertenece a una denominación bautista. Pero usted es miembro no de una denominación, es miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es eterno, la bautista es temporal. Pero es maravilloso entender este principio, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted averigua a través de todas las iglesias bautistas, no todas las iglesias bautistas tenemos la misma doctrina. Y la iglesia bautista está dividida ya como en 5 ramas. Por eso su identidad no debe ser con la bautista, pero debe tener un privilegio maravilloso de pertenecer a una denominación que tiene buen testimonio a nivel nacional y mundial. Pero es maravilloso este principio, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos identifica con una iglesia universal. Una iglesia universal. Y es maravilloso realmente disfrutar ese principio de ser miembro de una iglesia local. Pero cuando una persona crea con usted, inclúyelo primero a su familia, hermano, primero a su casa. Invítelo a su casa a comer algo, a compartir con él, a orar con él, para que después lo traiga a la iglesia.
Porque si él conoce primero su casa y el amor suyo, cuando llegue aquí y encuentre la repelencia de otros, se va a quedar con usted. ¿O no es así? Sí, porque la iglesia es de todo. La iglesia es de todo. En la iglesia hay muchas roscas. Y por la gente se junta con su rosquita y el que llega nuevo se siente. Pero si él ya tiene su rosca antes de venir, se queda con usted hasta que logra hacer amistad con los demás. Es un comentario sano, ¿no? Pero es necesario, hermano, es necesario. Qué bonito es este principio. Bueno, el cuarto principio que tenemos de establecer es concentrar los esfuerzos en la extensión de establecimiento de nuevas iglesias. Yo les compartí la semana pasada este principio. Dios hizo el primer hogar para que hubiesen muchos hogares, ¿cierto? Y Dios estableció iglesias pequeñas para que haya muchas iglesias pequeñas. La mayoría de la gente hoy en día se casa para no tener hijos, entonces no debería casarse, porque el plan de Dios es que cada hogar organizado dé como origen otros hogares. Lo mismo pasa en la Biblia. Cada creyente debe ser incluido en una iglesia para que se reproduzca en nuevos creyentes para fundar nuevas iglesias. Y la Biblia dice que la iglesia empezó como una sola iglesia, pero después de 30 años eran muchísimas las iglesias establecidas. Muchísimas las iglesias establecidas. Hermanos, al ser miembro de esta iglesia, ¿ha pensado alguna vez en ser parte de muchas más iglesias aquí en este mundo? ¿Sí o no? Hermano, tenemos que pensar en eso. Pensar en eso. Usted no debe ser miembro, hermanos, de una denominación, sino miembro de un cuerpo que se extiende al mundo entero. Por eso el Señor dice: vayan primero a su casa, después al barrio, después a la ciudad y por último hasta el fin del mundo. Si usted empezó aquí, ¿dónde va a terminar? Hermano, si usted tiene la visión de Dios, no importa dónde pueda terminar. Empezó aquí, puede terminar en cualquier lugar del mundo, pero haciendo la voluntad de Dios. La gente que empezó en Jerusalén, algunos terminaron en Roma, otros en la India, fueron a diferentes lugares por el propósito de Dios. Por eso el Señor dice en Hechos capítulo 1, vamos allí a Hechos capítulo 1 y vamos a continuar porque aquí quedamos la semana pasada. Esto es parte del repaso de la semana pasada. Hechos capítulo 1, cuando el Señor se despedía de sus discípulos, les dijo que se esperaran en Jerusalén hasta que viniese sobre ellos el Espíritu Santo, y en el versículo 8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta, hermano, es: ¿dónde ha sido testigo usted? ¿Y a dónde quiere ir a ser testigo? Pero si quiere ser testigo en la Patagonia, debe empezar en la pata de su cama, en su casa. Porque primero fue Jerusalén, después la Patagonia. Para ellos, primero fue Jerusalén hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Me gozaba en lo que la hermana Hugo y la hermana Kenny decían el domingo pasado en la iglesia, en su oración, que nos vamos para Santa Marta. Siempre habían ido de paseo, ¿cierto? Pero esta vez confesaron que iban con un propósito especial: compartir el evangelio a toda la familia. Y quiero que estén orando por ellos por ese propósito. Porque si ellos quieren servir al Señor en cualquier parte del mundo, deben empezar primero en su casa. En su casa. Si de allí los expulsan, maravilloso, porque están expulsados de su familia y tienen permiso para ir a todo lado. Este es el principio de la iglesia primitiva. Fueron expulsados de Jerusalén, no los soportaron más en Jerusalén, lárguense de aquí, y se fueron a Judea, a Samaria, y los iban expulsando de cada lugar del territorio judío, y se gozaban en ser expulsados, porque así cumplirían su propósito de ir a los gentiles. Y gracias a esas expulsiones y a ese anhelo de cumplir tarea, hoy nosotros somos salvos, porque el evangelio llegó a través de ellos a nosotros. Muchas expulsiones que se hizo en Inglaterra hizo que la gente llegara a Estados Unidos y que llegara a América. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque trajeron el evangelio a este lugar donde Dios tenía planeado salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso es importante, hermanos, entender este principio. Y vámonos para el siguiente principio de hoy.
Y ya pasamos al siguiente principio, que es fortalecer. Estos principios son principios de la denominación bautista a nivel nacional: establecer, fortalecer y enviar. Pero son tres principios que están establecidos en la Biblia también. Dios establece su iglesia, Dios fortalece su iglesia y Dios envía a la iglesia. Es el mismo principio educativo también de cualquier colegio. Se establece el muchacho como estudiante, se fortalece al muchacho como estudiante para enviarlo. Ningún colegio trabaja para quedarse con los estudiantes, sino para enviarlos y que representen bien a su colegio. Dios no quiere que usted sea una persona que se sienta cada 8 días en una iglesia. Dios lo ha hecho miembro de una iglesia para establecerlo como creyente, fortalecerlo como creyente y enviarlo. Lo mismo que pasa con nuestros hijos. Yo creo que un padre, conforme a la Biblia, no quiere quedarse con sus hijos toda la vida, ¿o sí? No, Él los establece como hijos, los cría como hijos, los fortalece como hijos para tener que sacarlos. Y es un ejemplo muy maravilloso en las aves. Las aves alimentan sus pájaros, sus pichones, los fortalecen, pero cuando están ya fuertes, ellos mismos los empujan del nido. A volar, muchachos, a volar. Y entre esos procesos ponen a sus crías a aguantar hambre, para que el hambre los impulse a salir a buscar algo. Es maravilloso todos estos principios, como por ejemplo los animales que son caníbales, como los tigres y toda esta parte, cómo les traen el alimento a la cueva, ¿cierto? Pero una vez pueden caminar, ya los sacan y los llevan en el proceso de cacería hasta que los abandonan. Si quieren comer, cacen, y si no, sean presa de otros. Hermanos, ¿sabe que en la vida cristiana pasa lo mismo? La persona que no se establece, no se fortalece, termina siendo presa del mundo. En lugar de ser un cazador en el mundo, termina siendo presa. Y el Señor les dijo a los discípulos: vengan, dejen de ser pescadores normales para llegar a ser pescadores de hombres. Para que no los pesque el mundo más, sino que ustedes pesquen en el mundo. Para que el mundo no los arrastre, sino ustedes arrastren. Ayer estaba haciendo un ejercicio los jóvenes y muchos fueron convencidos por el opositor, ¿cierto? Estaban haciendo un ejemplo de evangelismo y parecía que el que estaba evangelizando siempre evangelizaba a un ateo y el ateo se los llevaba. No tenía la suficiencia fortaleza para poder defenderse ante el mundo. Hermano, ¿qué iba a decir? No solamente que entonces los hijos hay que poner a aguantar hambre para que jalen de la casa. Si es necesario, sí, hermano. Si es necesario, sí. De hecho, la Biblia dice que el que no quiera trabajar, no quiera servir en la casa, no debe comer. Bueno, mis hermanos, vamos con el siguiente principio. El principio de fortalecer es este: hay que reconocer y utilizar el nuevo liderazgo que Dios da a las nuevas iglesias. Un ejemplo muy bonito es Hechos 9. Vamos allí. Hechos 9. En Hechos 9 está el apóstol Pablo. No hay hogar si no hay autoridad. No hay hogar si no hay liderazgo. No hay iglesia si no hay liderazgo. Su iglesia, su casa es una iglesia pequeña si el varón cumple el papel de pastor. La esposa no es pastora ni los hijos pueden tomar el lugar de pastor en una casa. El varón es pastor por legítimo derecho. Por eso, si yo pregunto cuántos pastores hay aquí, todo varón es pastor. Todo varón, incluyendo los solteros, son prototipo de pastor. Todo varón, Dios lo ha puesto como representación de Él. Por lo tanto, es un pastor en potencia, y el que está casado ya es pastor porque tiene una oveja para pastorear y cuidar. Por eso hay un hogar constituido con autoridad constituida. Y para que haya una iglesia debe existir liderazgo. Por eso, hermanos, uno de los principios que ellos hicieron fue reconocer y utilizar el nuevo liderazgo que Dios daba a las nuevas congregaciones. Y en el capítulo 9 de Hechos está la conversión de Saulo. Y es interesante que los versículos 18 y 19, que es básicamente el de su conversión, después sigue el versículo 20, ya Pablo haciendo el trabajo que debía hacer.
Y a pesar del miedo que tenía la iglesia, reconocieron la capacidad que tenía Pablo, y de hecho fue uno de los que Dios llamó para extender el reino entre los gentiles. Versículo 18 dice: al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hermanos, en la iglesia primitiva el bautismo era tan pronto creía. En estos tiempos, hermanos, nos toca a veces esperar un tiempo, porque el evangelio está siendo predicado de tan mala manera que uno no sabe si la persona se convirtió de verdad o de mentira. Entonces, confirmarlos en la fe, porque en Hechos también vemos que muchos se habían convertido con un evangelio que no era el evangelio de Cristo. Hay un texto en la Biblia donde Pablo se les pregunta a los discípulos: ¿ustedes ya fueron bautizados por el Espíritu? Y dicen: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué evangelio recibieron? No el de Juan, el que si yo me arrepiento soy salvo. Pero no habían conocido a Jesús por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que no ha recibido el Espíritu Santo no es de Cristo. No es de Cristo. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo y no es una nueva criatura, no es de Cristo. Y usted tiene que evaluar su vida y a veces mirar la vida de algunos en la iglesia. Cuando hablo de iglesia hablo en general, no solamente este rebaño, que son muy fieles y muy devotos a la religión, pero su vida no refleja que tengan a Cristo, porque aún no han recibido a Cristo. Es posible que se hayan arrepentido de ser pecadores, pero al estilo católico. ¿Cuál es el arrepentimiento al estilo católico? No estoy hablando más de la iglesia católica, sino de un proceso que hay allí. Le dice el sacerdote: para que tus pecados sean absueltos, ve y arrodíllate y reza 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías, y puedes irte para tu casa tranquilo. ¿Cierto? En la iglesia cristiana es lo mismo. ¿Quieres ser salvo? Alza tu mano. O pasa aquí al frente y hacemos una oración para ti y vete a tu casa que ya eres salvo. Eso no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento verdadero realmente es una obra del Espíritu Santo por el cual la persona misma se da cuenta que es pecadora, se humilla ante Jesús, reconoce a Jesús como su Señor y se dispone para que Dios lo use a Él como Él quiera. Y automáticamente hay un cambio en su vida de búsqueda de Dios, porque los que son de Dios buscan a Dios. Algunos aprendieron a ser religiosos. Algunos, especialmente los jóvenes, aprendieron por papá a ir y venir de la iglesia. Llegan 12, 13 o 15 años y no quieren volver a la iglesia porque nunca conocieron a Cristo. A pesar de que aprendieron a ir a una iglesia, a cantar, a orar, pero nunca conocieron a Jesús. Y un ejemplo en la Biblia es Judas. ¿Judas aprendió a predicar? ¿Usted cree que Judas fue usado para sanar enfermos, para echar demonios? Sí. Dios le impartió la gracia de compartir el evangelio y todos ellos lo hicieron. De hecho, era el hombre de confianza del grupo, era el tesorero. ¿Pero conoció a Jesús? No, porque él no había buscado a Jesús por salvación personal, sino por salvación nacional. Judas quería que Jesús fuera el rey de Israel, pero nunca quiso que fuera su Salvador, su Señor. Hoy en día mucha gente, lamentablemente, quieren a Jesús como el proveedor, como el Dios de ellos, pero no como el Señor de ellos. Por eso no se someten a Él. Y yo quiero hacer la pregunta a toda la iglesia esta mañana. Pregunta que les hice alguna vez: ¿es Jesús para usted su Señor? ¿Es Jesús la autoridad de su vida? ¿Es Jesús quien decide lo que se hace en ti, cómo lo hace? Porque si no lo es, no puede ser tu Salvador. Porque Él es Salvador de aquellos que se han humillado delante de Él como Señor. Amén, gloria a Dios. Como Señor. Hay en la iglesia mucha gente que, igual que el mundo, reconocen que Jesús es su Salvador, que murió por ellos, que pagó por ellos, pero aún no lo aceptan como Señor. Por ello ellos viven esclavos de otro Señor o de su propia vida. Y deciden ellos hacer lo que ellos quieren, pero no pueden hacer lo que Jesús manda. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Y el versículo 19 dice: habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, aprendiendo del liderazgo. Y el versículo 20: y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sabe que una verdadera conversión hace que la gente quiera hablar? De Cristo.
Una verdadera conversión hace que la gente quiera hablar de Cristo. Y una verdadera madurez hace que uno jamás deje de hablar de Cristo. Porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Pero lo maravilloso en este texto, y vamos a Hechos 14:23. Hechos 14:23. Dice la Biblia estas palabras. Y constituyeron ¿qué? Ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. La iglesia verdadera es una iglesia cuyo pastor verdadero es Cristo, no los hombres. Pero una iglesia verdadera tiene liderazgo, y no es uno, debe ser varios. Estas iglesias se constituyeron ancianos. El liderazgo de la iglesia siempre está constituido por ancianos. Y los ancianos no son aquellos que tienen canas en la cabeza. Los ancianos son aquellas personas que el Señor les ha dado la madurez, el ejemplo para guiar a otros. Un anciano es uno que puede estar al frente siendo modelo de otros. Puede ser una persona joven, pero no muy joven, porque no puede ser un neófito. En Israel tenía que ser mayor de 30 años. Y yo creo que hoy en día también es el principio. Para que realmente llegue a ser un líder debe tener cierta edad, cierta madurez. Y el ejemplo primordial para un anciano o diácono en la iglesia es su propia casa. Si al varón no lo sigue su esposa y sus hijos, no califica para ser líder en la iglesia. Eso lo dice Tito y Timoteo, que debe gobernar primero su casa. Su esposa debe estar sujeta a él y sus hijos también. Por eso vamos en procesos. Y si tiene impíos, gente impía, el hijo impío no lo descalifica por ser impío, lo descalifica por ser rebelde. Es decir, ante el anciano, pastor o diácono que tenga hijos que no sean creyentes, el hijo no creyente no lo descalifica por no ser creyente. Porque el ser creyente es una obra de Dios, no del anciano. Pero el hecho de que el hijo esté sujeto es una obra del papá. Es una obra del papá. Papá que no enseñe a sus hijos a ser obedientes a su autoridad, no califica para pastorear la iglesia del Señor. Vamos a Timoteo primero. Porque los apóstoles iban por las iglesias constituyendo ancianos. Y de hecho pusieron a Timoteo y a Tito en esta misma función. Y en la primera carta de Timoteo, el capítulo 3, cuando se habla del liderazgo, porque hay que usar el liderazgo, y de entre la gente que hay aquí, de todos ustedes, Dios ha constituido el liderazgo de esta congregación. No tenemos que ir a traer pastores de otro lado, entre ustedes mismos. Por eso, gente joven, cuiden sus hogares. Y gente adulta, cuiden sus hogares. Y levantemos hijos que amen el hogar, porque la infidelidad del hogar los descalifica para ser siervos de Dios públicos. 1 Timoteo capítulo 3. Voy a leer rápido del versículo 1 hasta el 3, porque el que quiero enfatizar es el versículo 4. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado. Recuerde que la palabra obispado es un visitador, uno que cuida. En las iglesias hay mucho liderazgo de actividades, pero no líderes de la iglesia. El verdadero liderazgo no se encarga de actividades, se encarga de cuidar el rebaño. Por eso quiero que me ayuden a orar por esto, porque el liderazgo de una verdadera iglesia bíblica no es para que esté ocupado en actividades, aunque tenemos que estar pendientes de todas. Nuestro verdadero trabajo es cuidar las ovejas. Y dice, por eso dice, es necesario que el obispo sea ¿qué? Primero, irreprensible. ¿Marido de cuántas mujeres? De una sola mujer, viva. Según la Biblia es viva. Hoy en día tenemos muchos pastores divorciados y se volvieron a casar y siguen siendo pastores. Dicen, no, es que yo no vivo con las dos, yo vivo con una. Pero delante de Dios, ¿cuántas de esas dos mujeres son mujeres de él? Las dos. Y el único permiso para que un hombre se vuelva a casar, cambie de mujer, es que la primera se le haya muerto. No que la haya matado, sino que Dios se la haya llevado. Si tiene dos mujeres vivas, no califica para ser anciano, ni diácono, ni pastor. Porque el diácono, el anciano y el pastor deben ser prototipos de Cristo. Y Cristo ha sido, es y seguirá siendo fiel a una sola. Y ustedes pueden ver ese mismo principio en el Antiguo Testamento para los sacerdotes. Lo mismo. Un sacerdote
que quedaba viudo no se podía casar con una mujer divorciada. No se podía casar con una mujer divorciada si quería seguir siendo sacerdote. Se debía casar con una mujer de la misma tribu de él, levita, pero que fuese sola. Que no fuese mujer de otro varón. Porque entraba por adulterio y se descalificaba en el liderazgo. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. O sea, que no los compre con plata. Porque hoy en día una de las maneras de mantener los hijos en sujeción es comprando los hijos. Si te portas bien, te compro una cicla. Si te portas bien, te compro unos zapatos. Si te portas bien, o sea, es un negocio. No es temor del hijo al padre, ni respeto del hijo al padre. Es un negocio con el hijo. Y el día que el padre no le cumple, ese día tiene un enemigo en casa. Porque si no es honesto en criar a sus hijos, no califica en cuidar la iglesia, porque será deshonesto. Miren, tenemos en las iglesias, hermanos, sin criticar a nadie, sino haciendo un ejemplo general, tenemos en la iglesia cantidad de gente fornicaria, adúltera, ladrones, malos negociantes que están en el liderazgo. Pero como le pasan platica y ofrendas al pastor, siguen en el liderazgo. No califican, hermanos. Porque usted no lo califica la ofrenda que da, lo califica la vida que tiene. Por eso, para un nuevo liderazgo, hermanos, se necesita gente así. Y Dios trae gente así a la iglesia. Que usted llegó a la iglesia, ya se había divorciado, ya, hermano, bienvenido a la iglesia como parte de la familia. Y usted puede servir en esta iglesia, pero el liderazgo no puede estar. ¿Fueron sus errores allá? Sí. ¿Dios los perdonó? Sí. Pero eso no lo descalifica para ser líder. Ahora se hace la pregunta, bueno, y si yo quiero ser líder, puede servir en cualquier ministerio. De hecho, podría predicar aquí, pero no ser un pastor. Podrías ayudar en la escuela dominical, pero no ser un maestro de escuela dominical continua, un líder. No puede. Por eso es necesario que entendamos este principio. Entendamos este principio para que realmente, hermanos, en el proceso no nos acusemos los unos a los otros, sino miremos las Escrituras. Vamos a Tito un momentito. Porque a Tito también se le dice, recuerde que Timoteo y Tito fueron dos discípulos de Pablo. Pablo fue un gran líder que la iglesia le permitió liderar. Después él discipuló y formó líderes. Y estos son nuestros modelos para hoy en día. El mismo liderazgo que gobernó la iglesia primitiva es el mismo liderazgo que gobierna la iglesia actual. Porque la iglesia no cambia el liderazgo base, ni los principios base no los cambian. Por ejemplo, los profetas y los apóstoles de la iglesia primitiva siguen siendo los profetas y los apóstoles de la iglesia durante todos los tiempos. Lo único que cambian son los pastores, los evangelistas y los maestros. Pero ellos tres están sujetos a los profetas y a los apóstoles. ¿Sigue gobernando el apóstol Pablo en nuestra vida? ¿Sí o no? Sí. Y no él, sino Cristo a través de él. ¿Sigue gobernando el apóstol Juan en esta congregación? ¿Sigue gobernando el apóstol Pedro en esta congregación? Sí, porque yo como pastor, maestro, evangelista estoy sujeto a ellos. Porque la iglesia primitiva empezó con esos principios, sujetos a la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Por eso, hermanos, quiero que ustedes entiendan esto, para que no dejemos que falsas enseñanzas y falsos maestros entren en la iglesia. Porque no necesitamos nuevos fundamentos ni nuevas doctrinas. La que necesitamos siempre ha sido, siempre es y siempre será, y son las Escrituras. Por eso tenemos que entender este principio. Y en Tito, vamos al libro de Tito, que yo no he llegado. En el capítulo 1 le dice Pablo a Tito, versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas allí lo deficiente, y lo deficiente que había allí era a causa del liderazgo, y establecieses ancianos en cada ciudad, porque en cada ciudad había una congregación, así como yo te mandé. De la misma manera que Pablo lo recibió, de esa manera se lo estaba ordenando a Tito, y Tito tenía que hacerlo de la misma manera que se le había enseñado. No hay otra manera.
Uno de los problemas serios que tenemos por no sujetarnos a la Biblia es la cantidad de denominaciones, porque la mayoría quiere hacer las cosas a su manera. Yo les decía el domingo pasado y antepasado, doy gracias a Dios por la Iglesia Bautista, al menos lo que estoy viendo en los últimos tiempos, porque tenemos demasiado desorden en todas las iglesias del país. Pero el liderazgo que tenemos están permitiendo unirse con otras denominaciones para aprender los unos de los otros. Porque si nosotros tenemos palabra, otros tienen estrategia mejor que la nuestra para extender el reino. Otros tenemos doctrina, pero otros tienen pasión, hermano. Y qué bueno tomar lo uno y lo otro y hacer las cosas no como este ni como aquel lo manda, sino como el Señor lo ha establecido. Porque al fin del cielo todos vamos a cantar juntos, todos vamos a adorar juntos y todos vamos a estar juntos por los siglos de los siglos. Pero en esta parte, en el versículo 7 dice, versículo 6, perdón. Estableciese anciano, dice, el que fuere ¿qué? Irreprensible. ¿Marido de cuántas mujeres? Muchos pastores dicen marido de una mujer sola. No es marido de una mujer sola, es marido de una sola mujer. El cambiar el adverbio mete muchos líos, hermanos. Marido de una sola mujer y que tenga hijos ¿qué? Creyentes, que no estén acusados de disolución. Miren, muchachos, yo se lo he repetido a mis hijos, se lo repito a todos. Si su amado padre es un líder, de hecho su papá es un líder, porque es el líder de la casa. Y para que sea líder de la iglesia, usted tiene que ser obediente a él, tiene que aprender a ser obediente a él y no disoluto, porque si es creyente, tiene que cumplir esos requisitos. Si no es creyente, tiene que ser sujeto a su papá, que le obedezca a su papá. El texto dice que los hijos que sean creyentes, si tiene hijos creyentes, estos hijos no deben estar acusados de ser disolutos, de doble ánimo, ni rebeldes. Porque eso descalifica al varón para ser anciano o para ser diácono o pastor. La rebelión de los hijos y la pecaminosidad de los hijos descalifica al varón como siervo. La iglesia primitiva reconoció el liderazgo, y el liderazgo no se reconoce en la predicación en el púlpito ni en el evangelismo en la calle. Se reconoce en la autoridad en el lugar. Por eso es interesante lo que dice el texto, porque tenemos que entender ese principio. En el versículo, en Timoteo, volvamos a Timoteo otra vez. En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa. Recuerde, ¿cuántos saben gobernar la casa? Eso se aprende, eso no se sabe. Hay que aprender. Porque la mayoría de nosotros llegamos al hogar como hijos rebeldes. Para aprender a ser autoridad y gobernar bien nuestra casa. Por eso la mayoría aprendemos a ser hijos estando casados, ¿cierto? Aprendimos a darle la razón a papá estando casados. Y aprendimos a ver el sufrimiento de los padres con el sufrimiento de nosotros, de los hijos. Por eso el texto dice, en este texto del capítulo 3, pues el que no sabe gobernar su propia casa, porque hay que aprender. Y para aprender hay que ponerse uno con los que ya saben y decirle cómo lo hace usted. ¿Cómo se aguanta usted su esposa? Yo no me aguanto la mía. ¿Cómo se aguanta usted a su marido? Yo no aguanto el mío. ¿Cómo es que cría usted los hijos? Porque yo definitivamente no sé cómo hacerlo. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos juntos y nos ayudemos los unos. ¿De quién aprendió Cristo? De su Padre. Él aprendió de su Padre, como hombre aprendió de su Padre celestial. Por eso su comunión era más con el Padre que con la gente, y pasaba mucho más tiempo con el Padre que con el pueblo. Y debido al gran trabajo se la pasaba en la noche con el Padre y en el día con el pueblo. Y el versículo termina diciendo esto: si no sabe gobernar su propia casa, la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Porque el liderazgo de la iglesia, Dios no se lo da a la iglesia para gobernar la iglesia, jamás. Se lo da para cuidar la iglesia.
La iglesia no necesita gobernantes, la iglesia necesita cuidadores. Cuidadores. Si usted quiere gobernar algo varón, debe gobernar su esposa. Pero si la gobierna como hombre mundano, su esposa no se le va a sujetar fácilmente. Tiene que gobernarla con el gobierno de Cristo. Y el gobierno de Cristo es un gobierno de amor y ejemplo. Y el gobierno del liderazgo también es un gobierno de amor y ejemplo. Por eso hoy quiero hacer un llamado a todos, hermano, como iglesia del Señor. Porque los creyentes, y yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Los creyentes cuando conocen a Cristo y llegan a una iglesia, ellos creen que llegan al cielo. Creen que llegan a un lugar donde todo es maravilloso y donde todo el mundo es perfecto y se pegan unas estrelladas. ¿No le pasó a usted? ¡Wow! Pastor santanderiano, ¿cierto? Con liderazgo de otras regiones, cada uno, y gente caprichosa, con problemas, creen que llegan al cielo. Yo cuando fui al seminario yo creía que iba al cielo, pero llegué al infierno, hermano. Porque caer en las manos de los pastores biches es un lío. Y estar a veces en reunión de pastores se necesita madurez, porque a veces hacen unas bromas que uno no se la aguantan fácilmente casi nadie. Y llegar a la iglesia, hermanos, es estrellarse uno, porque si no trae un conocimiento, claro, no llegas al cielo, llegaste a la familia. Y alce la mano la familia que aquí no es problemática y no tiene problemas, que no pelea, que no discute, que no tiene dificultad en casa. Bueno, hermanos, de esa familia está reunida la iglesia. Gente llena de problemas, dificultades, problemáticos, canzones, molestosos. Y si llega un creyente así, a primera vista, sin saber nada, se estrelló. Por eso necesita liderazgo calificado, para que el liderazgo lo restaure, lo lleve y le enseñe a ser familia. A ser familia, hermanos. Y es maravilloso este principio. Por eso es necesario que entendamos esto. Era el patrón apostólico. No había iglesia si no había liderazgo. Y vamos a Hechos 20:28, por favor. Hechos 20:28, hermanos. Porque es maravilloso este principio de Hechos 20:28. En el capítulo 20 de Hechos, Pablo tiene reunido a todos los ancianos de las iglesias de Europa, hermanos. Básicamente reunió a los ancianos de las iglesias en Europa. Porque dice, en Hechos 20, versículo 17 en adelante, voy a leer el 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y vinieron a él, los reunió. Pero en el versículo 20 les dice: no he, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mire, el liderazgo, el obispo, pero se llama obispo. El verdadero obispo no es el que hace el culto, el verdadero obispo es el que visita, el que va a las casas de los hermanos para saber cómo están los hermanos y enseñar a los hermanos, discipular a los hermanos. Y ruego, hermanos, roguémosle a Dios que levante gente, porque a veces uno en la semana puede visitar, a veces poquitos. Y necesitamos liderazgo, hermano, para poder dejar de hacer tantas cosas y empezar a cuidar más el rebaño. Y en los proyectos que tenemos, hermano, queremos realmente poder trabajar con ustedes al menos una vez al mes con algunos de ustedes, pero trabajar con todos, pero no solo yo, sino varios trabajando. Y queremos que ustedes participen. Ahí sí pueden participar todos en el trabajo discipulado, si tienen el don también. Pero en el versículo 28, Pablo le dice a ellos como líderes: por tanto, mirad. En el texto hay dos por tanto, está en el versículo, hay tres por tanto. Versículo 26, 28 y 31. El 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque les había predicado todo, les había dado todo y no había tomado nada de ellos. Pero en el versículo 28 dice: por tanto, ¿qué? Mirad, primero por vosotros, por el hogar, y después por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Este versículo es maravilloso para el líder. El líder debe saber que Dios lo puso para cuidar el rebaño, y ese rebaño es el rebaño del Espíritu Santo. Yo llegué aquí a la vid por obra milagrosa del Señor, y siempre lo he visto así.
Dios usó al pastor Fernando y usó a nuestro hermano Giovanni para que yo estuviese aquí. Pero el que me puso aquí no fue ni el pastor Fernando, ni fue el hermano Giovanni, fue el Espíritu Santo. Y el que empezó esta iglesia fue Él, y el que la lleva es Él, y el que la terminará es Él. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar con ustedes. Espero estar con ustedes hasta el rapto. Pero no sé qué planes Dios tiene conmigo. Porque como siervos del Señor debemos estar dispuestos a Él para que Él nos dirija, nos lleve. Pero hay algo que sí debo entender, que este rebaño no es mi rebaño, es el rebaño del Señor, del cual yo soy parte. Tampoco es tu rebaño, es del Señor en el cual usted es parte. Hoy hablamos de mi iglesia. ¿Cuál mi iglesia, hermano? La iglesia es del Señor, yo soy parte de ella. Es distinto, ¿cierto? A nosotros nos han enseñado a decir mi esposa. Dios me prohíbe decir eso, porque no es mi esposa, es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ella es parte de mí. Yo soy parte de ella. La iglesia no es mi iglesia porque yo soy parte de ella. Y al ser parte de ella no es mía. Solo soy una célula en la iglesia del Señor. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Es interesante, ese es el trabajo. Nos puso por obispo, o sea, cuidadores. Cuidadores. ¿Qué es usted como varón en su casa? Un cuidador. Usted cuida a su esposa y cuida a sus hijos, que tampoco son suyos. Si usted dice, ¿de quién es esta mujer? Esa mujer es de Dios, es hija de Dios, le pertenece a Él. ¿Y de mí qué es? Carne de mi carne, temporalmente, hasta que ella se muera, yo me muera. Y después de ahí en adelante, ¿qué somos? Hermanos, por los siglos de los siglos. O sea, es un préstamo temporal. El Señor dice, te presto a mi hija, que es tu hermana, te la presto por un tiempo temporal para que sea tu ayuda idónea y sea la madre de tu familia y extienda tu familia hasta un tiempo temporal. Pero no se olvide que ella no es tuya, es mía. Pero la he hecho carne de tu carne y hueso de tus huesos para que aprendan a ser uno y sean uno y puedan trabajar como uno. Pero ¿a quién le pertenece a ella? Al Señor. Él es el dueño de todo. Y sigue diciendo el versículo, ¿para qué? ¿Para qué me puso como obispo? Dice, para apacentar. Y vuelve a repetir, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Porque un verdadero líder nunca se apropia de nada. Solo cuida lo que le fue entregado, porque es una administración temporal de la cual debe dar cuentas. La esposa y el hogar que tengo no es mío, es del Señor. Es del Señor. Este rebaño no es mío, soy parte de Él, pero es del Señor. Y el texto es muy claro, el Espíritu Santo fue quien lo trajo aquí y lo puso aquí. Quien me puso a mí aquí, pero todo esto le pertenece al Señor. Y la parte final dice, ¿por qué es del Señor? Dice, porque Él la ganó con su propia sangre. Él la ganó con su propia sangre. Usted es una persona comprada, ganada por Cristo con un precio precioso, que es la sangre de Cristo. Por eso usted es valioso y usted es importante en el cuerpo de Cristo. Pero les animo también a todo varón, especialmente a todo varón, especialmente a los que son maridos de una sola mujer, que piensen muy bien en esto, porque Dios lo puso en la iglesia y Dios ya le dio liderazgo a usted en su casa. Cuide su casa para que pueda ayudarnos a cuidar el rebaño, porque necesitamos hombres de verdad para cuidar el rebaño. Cristo levantó 11 hombres de verdad para entregarle el trabajo de cuidar el rebaño. Miles de mujeres, miles de niños para ser cuidados por hombres de verdad. Y necesitamos trabajar en este promedio, en ese trabajo. El otro principio que tenemos de fortalecer es este: que hay que acudir a la oración del cuerpo de todos para vencer temores y resolver problemas. Una de las cosas que lamentablemente hoy en día la iglesia es tan soberbia que no le gusta compartir con la iglesia sus problemas. Sus problemas. Es triste, hermano, pero
Si usted va y mira la alacena de su casa y se da cuenta, su esposa o usted, que hoy no hay arroz y no hay plata, porque resulta que estos días como el 28 y 29 así, la mayoría andan pelados. ¿Sí o no? O andamos pelados, hermanos. Porque es que ya no alcanzó. Mala administración, se gana poquito o muchos gastos. Cualquier cosa que usted diga. Pero al final a veces no hay. Y la soberbia es tan grande de nosotros que a nosotros nos queda más fácil de decir, vaya y hable con de la tienda para que le fíe una librita de arroz, porque en 2 días ya me pagan. Que ir al WhatsApp y decir, hermanos, les confieso que hoy amanecí sin un grano de arroz y no tengo arrocito para hacer almuerzo hoy. Oren por mí. Eso es penoso y vergonzoso para la mayoría, y espero que para usted no, pero tristemente para la mayoría les es una vergüenza. Pero Dios quiere que acudamos a la oración del cuerpo en cualquier necesidad. En cualquier necesidad. Dios dice, en cualquier necesidad no se afanen, oren los unos por los otros. Yo tenía un pastor que cuando estaba así en necesidad me llegaba, me abrazaba y me decía, hijo, me decía allí, ore por mí que estoy sin para el bus. Yo lo miraba y soltaba la risa y dice, ¿quiere que ore o quiere que le dé? Él me dijo, usted ya entendió, yo estoy entendiendo la directa, usted verá qué hace, yo acepto lo que usted haga. Si quiere orar por mí, maravilloso, pero si me da, es lo que yo necesito. Yo sacaba, en ese tiempo era demasiado soberbio, yo tenía una soberbia en ese tiempo brava. Dios ha obrado en mí para que baje, no se me ha quitado del todo, pero bajó. Porque yo era de los unos, yo no hacía lo que hacía ese pastor. Yo me iba a pie para la casa si no tenía para el bus, pero pedirle a alguien, ¿cuál? ¿Qué cuento? Caminaba más de 1:30 para llegar a la casa, pero me iba a pie. Que nadie supiera que yo estaba pelado. Y pasa un amigo, lo llevo, no, tranquilo, yo voy por allí cerquita, nada. Cuando yo veo el rostro de ustedes, veo que la mayoría han hecho lo mismo que el pastor. Lo mismo, porque la soberbia de nosotros se traba. Le preguntan a uno, ¿cómo anda su casa? No, bien, ¿tiene para comer? Claro, y no tiene uno nada. Nada, hermano, la soberbia. Y uno ve en el WhatsApp cómo son capaces de mandar cualquier bobada que reciben ustedes en su celular, pero menos sus peticiones, hermano. Menos sus peticiones. Hermano, cualquier sea su necesidad, acuda al Señor. Pero si usted acude al Señor y no acude al cuerpo, ¿no está acudiendo al Señor? La mayoría no entienden eso. Si usted acude al Señor y no acude al cuerpo, no acude al Señor. Porque el Señor acude a su cuerpo para responder las oraciones, ¿no así? Mire, Dios acude a su cuerpo para responder las oraciones. Él recurre. Todos los milagros de Dios son naturales. ¿Sabe por qué? Porque usa lo que está a nuestro alrededor. No son sobrenaturales. Usted se sanó y usted no sabe si fue la aguapanela que se tomó que Dios la usó. Usted dice, Señor, tengo un dolor de cabeza terrible. Y va y se toma una aspirina, cualquier cosa. Wow, Señor, gracias por sanarme. Pero usted no dio cuenta que sí Dios lo sanó, pero usó la pastilla. ¿La usó? Mi esposa en este momento está ahí soportando el poquito dolor que tiene. Pero Dios usó ahí en el hospital cantidad de medicina que creo que su cuerpo todavía está dopado de eso. Lo usó y está obrando en ella, sí. Y puede sanarla, sí, pero si no la lleva al quirófano para que le saquen esa piedra y mi esposa quede sin piedra y no me saque la piedra más. Hay que orar. Vamos a mirar la escritura un momentito. En Hechos 4, vamos a Hechos 4. Hechos 4, 24. Voy a leer el 23. Dice, y puestos en libertad, porque Juan y sus compañeros fueron encarcelados, maltratados, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Una de las cosas terribles que la iglesia no quiere aprender es aprender a contar sus necesidades. Ellos contaron. Y ellos habiendo oído, ¿qué hicieron?
Mire, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, empezaron a orar, a darle gracias a Dios por lo que escucharon. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Recuerda que estuvo Pilato en nombre de los Césares, estuvo Herodes y todos los príncipes de Israel, representados en fariseos, saduceos, herodianos, contra Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra su santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Una de las cosas que hace que la iglesia sea débil es el unirse para orar. Es triste, pero nosotros hablamos así, no digo yo, sino la iglesia invita para un concierto, llegan todos. Invitan para una comida, llegan todos. Invitan para orar, los mismos 3 o 4. Y la mayoría les encanta orar solos, pero no en grupo. La Biblia dice que es más productiva la oración en unidad. No que dejen de orar allá solos, no, pero que la oración en unidad es productiva para la iglesia. Por eso dice, donde están 2 o 3 reunidos, poniéndose de acuerdo, yo estoy ahí. No es porque digan, no, Dios solamente está dando 2 o 3, no, es para ponerse de acuerdo para hacer algo. Porque el texto de esto es arreglar problemas. Se reúnen 2 para arreglar un problema, Dios está en medio de los 2. Se reúnen 3, 4, 5 para tratar un asunto, Dios está en medio de ellos porque Dios quiere unidad y paz y la gente en equipo para trabajar. Es maravilloso ese principio. Vamos al 6:4. Hechos 6:4 dice, en el versículo 3 dice, busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En otras palabras, busquemos quién barra, quién lave, quién planche, pero no pongamos al liderazgo, porque el liderazgo si se reúne, debe reunirse a orar. Mira el versículo siguiente, 4. Y nosotros, ¿qué haremos? Persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. De la palabra de Dios. A veces nos reunimos mucho tiempo para planear y poco tiempo para orar. Vamos al siguiente versículo, que es el 12:5, por favor. 12:5. Allí está básicamente la historia de Jacobo, a quien mataron, y Pedro está en la cárcel. Jacobo fue muerto por Herodes, y como le gustó a Herodes la respuesta del pueblo por la muerte de Jacobo, entonces encarceló a Pedro. Versículo 4, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Es interesante que la libertad de un solo hombre le costó la vida a 16 soldados. La libertad de un solo hombre le costó la vida a 16 soldados. Y la iglesia oró para que Dios liberara a un hombre y murieran 16. Pero así es el Dios que tenemos. Pero Dios protege a su pueblo. El versículo 5. Así que Pedro estaba, ¿qué dice? Custodiado en la cárcel. ¿Pero qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, usted no sabe la bendición de lo que es 100 orando en lugar de 1. Usted escribe al WhatsApp, creo que hay 100 personas más o menos en ese WhatsApp que pueden orar. Digamos que estén orando 30. Como dijo el Señor con Abraham, bajémosle 20. No, digamos 5. Con 5 pongámosle. Usted no sabe la bendición de 5 orando por usted, en lugar de usted estar orando solo. Y la mayoría de nosotros, en lugar de orar, no oramos, tomamos decisiones mundanas para arreglar nuestros problemas, como ir a la tienda a afiar una libra de arroz. Pregunta, ¿es pecado ir a la tienda a afiar una libra de arroz cuando usted tiene necesidad? ¿Sí o no? Sí, hermano, sí. Porque la Biblia dice que no debes fiar.
¿Es pecado ir al vecino a pedirle que le regale una libra de arroz? No. Es interesante. No es pecado ir al vecino, regáleme una libra de arroz. Pero sí es pecado ir a la tienda a fiar una libra de arroz. Porque es violación del mandamiento de Dios. Y en esas dos cosas hay un montón de orgullo. Porque a usted no le da pena ir a la tienda a fiar una libra de arroz. No le da pena quedar endeudado, pero le da pena mostrar su necesidad y pedir que le regalen una libra de arroz. Y hermanos, si hay algo que hay en la iglesia aquí es arroz y lentejas. Y esas dos cosas hacen un almuerzo elegante en las manos de una persona con un poquito de sal. ¿Qué iba a decir, hermana? Vas a ir a pedir la libra de arroz al vecino o al hermano cuando ha sido mala administración nuestra. No importa, hermana, pero preferible sea como sea, pida la regalada y no fiada. Al vecino, al hermano y si es posible a la iglesia. Escriba, hermanos, necesito un hermano que tenga carro, que maneje rápido y venga a mi casa y me regale una libra de arroz. Dios puede proveer. Dios puede proveer. Porque Dios es maravilloso. Es maravilloso en ese principio. Y es interesante, hermanos, que si ustedes leen toda la historia del capítulo 12, van a encontrar que la iglesia oraba por Pedro. Dios liberó a Pedro. Y la iglesia que estaba rogando por liberación de Pedro no creía que Pedro iba a ser liberado, ni creyó cuando fue liberado. Pero Dios lo hizo. Porque Dios no actúa por la oración de su pueblo. Dios actúa por su misericordia a pesar de la incredulidad de su pueblo. Porque nosotros, la mayoría de nosotros pedimos y no creemos que Dios vaya a proveer. Porque estamos enredados de las costumbres de este mundo. Estamos enredados de las costumbres de este mundo. Pero Dios nunca va a responder su oración por su oración. Va a responder por su misericordia. Usted llore, como dice el dicho. El niño que llora, toma teti. Llore, hermanos. Dios le va a dar la provisión. Y no es por tu lamento ni por tu llorido, sino por su misericordia. Pero Él escucha el lamento de su hijo que llora, aunque llore en incredulidad. Aunque llore Él la escucha. El pueblo de Israel era un pueblo incrédulo, pero lloró y lamentaba su esclavitud. Y Dios escuchó el gemido de su pueblo en su esclavitud. No escuchó su lamento de fe, escuchó su lamento de incredulidad, de necedad, de sordera. Y dijo el Señor: ¡wow! Ese pueblo es mi pueblo, el pueblo que yo bendije en Abraham y Isaac. Por amor a Abraham y Isaac, porque no fue por amor a ellos, los voy a sacar de Egipto. Y hoy viven por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, hay que llenar nuestra vida de oración. Hay que llenar nuestras actividades de oración. No hay que hacer nada en la iglesia sin orar. Por eso queremos, hermanos, próximamente buscar que ustedes tengan todo lo que la iglesia va a hacer en su casa en un papel. Usted verá si ora o no ora, pero debemos llenarlo de oración. Y qué bueno que la iglesia sepa todo lo que usted va a hacer para llenarlo de oración. Que se va para el pueblo vecino. Iglesia, ore. ¿Sabe que es interesante? Cuando fuimos a Bogotá, el hermano en el carro llevaba el Waze. Y el carro tiene un programa de vigilancia, ¿cierto? De asistencia. Solo quiero colocar el ejemplo porque ustedes sabían que nosotros nos íbamos, pero también allá la empresa, la Renault creo que es, yo no sé qué, Chevrolet, sabía para dónde íbamos, dónde estábamos y cada rato llamaban. ¿Dónde van? ¿Por qué se pararon? ¿Qué están haciendo estacionados ahí? Nosotros aquí almorzando, ¿van a pagar? Pero ¿a dónde voy? Algunos son capaces de llamar al Waze o allá para que sepan y los vigilen, pero no acuden a la iglesia para que oren. ¿O no es así? Le dicen a todo mundo, pero no a sus hermanos, qué van a hacer y dónde lo van a hacer. Hermano, este es el principio de la iglesia. Acudan a la iglesia para orar los unos, sin importar cuál sea su problema. Y acudan a la iglesia, no dice acudan al pastor, acudan a la iglesia. El pastor es muy olvidadizo. A veces los veo, wow, Señor, bendícelo, ayúdale. Recuerde que es un medio que rara. Hermano, gracias por sus oraciones. Sí, gracias, la cadera. ¿Somos así o no somos así? Y el último principio, hermanos, y terminamos en esta mañana. El último principio es un principio de enviar.
Miren lo que hacía la iglesia. Utilizaba los nuevos creyentes en la extensión del reino. Pregunta, ¿a quién le queda más fácil evangelizar? ¿Al viejo en el evangelio o al recién convertido? Al recién convertido. Los que estamos mucho tiempo en el evangelio estamos llenos de resabios, de vergüenzas y de conocimiento para uno. El recién convertido le pasa como el niño chiquito, no importa quién lo alce ni quién lo bese. ¿O no es así? A él no le importa lo que la gente diga o no diga, él lo que le quiere decir lo que a él le pasó. Por eso, uno de los principios maravillosos es utilizar a los nuevos creyentes en la extensión del reino. Vamos a Hechos 10:31. Hechos 10:31. En Hechos 10:31 está Cornelio contándole a Pedro lo que pasó y dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Esto lo está haciendo el ángel. Y a él, a una persona que Dios está orando, le dice, ve y manda a traer a Pedro. Y cuando llegó Pedro, él tenía reunida toda su casa para oír el evangelio. Para oír el evangelio. Toda su casa. Los recién convertidos, si no lo hacen, reúnen a mamá, a los papás, a los hijos. Lo invitan a uno en la empresa. Los que están ya de mucho tiempo ya sienten vergüenza porque ya los de la empresa lo conocen que no es un buen creyente. Y le da pena que sepan que es un cristiano. Pero el recién convertido no tiene problemas. Es capaz de morir más fácil el recién convertido a veces que el viejo. El recién convertido va a donde le toque ir, sin importar el aguacero que caiga, va. A veces el viejo, no todos, tiene muchos peros. Muchos peros. Por eso, hermano, es maravilloso entender esto. Y si ustedes miran este texto, en usar, continúo leyendo, del 31 al 32. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Escuche, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y si ustedes ven esto, realmente se ve en la iglesia primitiva. Los recién convertidos iban primero a sus familias, a su pueblo, antes que cualquier otra persona. Y después se extendieron hacia los gentiles. En el capítulo 9, versículo 20, hablando del apóstol Pablo, porque Pablo, recuerde, dice, enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? Él entraba a las sinagogas para arrastrar a los creyentes y llevarlos presos. Ahora que se convirtió, entra a la sinagoga para predicar. Y no le importaba si sus enemigos o sus amigos se lo iban a llevar preso. Mire, Pablo casi no se cuidaba de sus enemigos. ¿Quién lo cuidaban? Los demás discípulos. Ustedes ven que eran los demás discípulos que decían, no vaya, quédese aquí, ¿cómo se le ocurre? Pero él, hermano, era de frente, hermano. Y decía, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Así como mataba creyentes, yo estoy dispuesto a morir hoy por el Señor. Porque realmente se necesita la gente recién convertida para hablar del Señor. Por eso algunos dicen, oiga, ¿por qué cuando convertí al Señor yo tenía más fervor, más... Estaba en el primer amor? Y lamentablemente la mayoría de creyentes perdemos el primer amor. La mayoría de los hogares ya perdieron su primer amor. Cuando era besito por todo, ¿cierto? Besito por todo. Y para cualquier cosita era maravilloso, que se tiraban en un potrero por ahí. ¡Qué lugar tan lindo! Se sentaban en cualquier silla debajo de un aguacero. ¡Qué bendición! ¿Cierto? Iban a subir a cualquier lado y el hombre se arrodillaba y amor, ponga los pies aquí en la espalda y suba. Después, ahora debajo uno del bus se le olvidó que la mujer quedó ahí. El primer amor se ha perdido tanto en la vida humana. Mire, hermano, ¿por qué comparto esto así? Porque es triste que lo que se da en el hogar se da en la iglesia. Porque el hogar realmente es la iglesia pequeña. Y los problemas de esta congregación son los problemas que cada uno de nosotros tiene en su casa. ¿Cuándo se arreglan los problemas en la congregación? Cuando arreglemos los problemas en el hogar. Por eso es maravilloso entender este principio. Los primeros convertidos llegan con todo y se olvidan de todo para servirle. Y el último versículo que quiero que miremos, vamos al versículo 11-19. El 11-19.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, ¿cuál es el mensaje de la Biblia para nosotros? Salgamos de aquí, donde quiera que vayamos, hablemos de Cristo. Donde quiera que vayamos, hablemos de Cristo. Y cada persona que se encuentre usted en allá afuera que es de Cristo, extiéndale su mano como hermano, felicítelo por ser hermano y dígale en qué le puedo servir. No importa si es de esta congregación o de otra o de cualquier otra, es su hermano si ha conocido a Cristo Jesús. Y usted y yo deberíamos ser aquellos que somos capaces de reunir a los creyentes del barrio para orar juntos. No para invitarlos a la congregación, sino para orar juntos. Y decir, hermano, usted es mi hermano en Cristo, mientras que yo esté en este barrio, cuente conmigo. Cuente con su hermano. Porque somos una familia. Una familia en el Señor. Por tanto, vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Pero no tratemos de salir de aquí sin ir primero a la casa. Ya el resto lo vamos a mirar, si Dios lo permite, otro domingo. La segunda parte, discipular. Discipular. Uno de los problemas serios, hermanos, que tenemos con nuestros hijos es que los hicimos y los vimos nacer, pero no hemos trabajado en la crianza de ellos de la manera que Dios lo estableció. Y uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que nos alegramos de que la iglesia se llene, pero la pregunta es, ¿cuántos están preocupados por el crecimiento de los nuevos convertidos? Estamos formando unas generaciones de gente caprichosa y rebelde y religiosa, pero no discípulos del Señor. Y todo hijo que nace debe tener una fuente de alimento, debe tener una casa como familia, debe tener una iglesia que lo críe. Debemos trabajar los unos por los otros. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por dejarnos por escrito, Dios, no solo lo que debemos hacer, sino cómo debemos hacerlo. Y gracias porque tu pueblo al inicio lo hizo. Nosotros hemos olvidado mucho esto, no del todo, pero hemos olvidado mucho, Dios. Y hemos inventado nuevas metodologías en lugar de hacerlo como la iglesia primitiva lo hizo, como tú le enseñaste, como los discípulos aprendieron y lo enseñaron, Dios, y como tú lo has establecido en tu palabra para nosotros. Oramos, Dios, para que realmente haya en nosotros un arrepentimiento de salir de este lugar y no seguir haciendo lo que siempre hacemos, sino salir de este lugar y donde quiera que vayamos, sin importar lo que hagamos, hagamos la tarea que tú nos has encomendado: dar a conocer a Jesús y dejar que Jesús viva en nosotros para que otros aprendan de nosotros. Gracias por el placer de ser tu pueblo, el pueblo que tú has llamado, y hoy doy gracias por las personas que tú usaste para que yo llegase a tus pies. Gracias por aquellos que evangelizaron a mi padre, a mi madre y a nosotros. Gracias por aquellos, Dios, que tú usaste y invirtieron tiempo en mi vida. Y doy gracias por aquellos que aún están invirtiendo tiempo en mi vida para que siga adelante. Oramos por ellos y oramos para ser como ellos y poder hacer la tarea cada día mejor. La bendición tuya sea para con todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.